En un rincón olvidado de Andalucía, donde el eco de los pasos resuena en las callejuelas empedradas y las sombras se alargan al caer la tarde, se oculta un archivo ancestral que guarda los secretos de las almas errantes. Los habitantes de Villanueva del Lirio, un pueblo atrapado entre la bruma de la historia y la tradición, susurran sobre un grimorio que, según dicen, revela los nombres de aquellos que no encontraron la paz en la otra vida. Pero el costo de desvelar tales secretos es tan inquietante como el propio destino de los espíritus. Durante la Semana Santa, cuando las procesiones de penitentes recorren las calles, la atmósfera se torna aún más densa. Los flamencos, con su música intensa, parecen invocar a los espíritus que habitan en la tierra y el aire, mientras los ancianos del pueblo advierten sobre el peligro de interrumpir el ciclo natural de la vida y la muerte. Entre rituales de brujería y supersticiones arraigadas, los jóvenes se sienten atraídos por el misterio, desafiando la advertencia de sus mayores. Pero, ¿quiénes son realmente esos espíritus vagabundos, y qué secretos llevan consigo? A medida que la curiosidad florece, las líneas entre el mundo de los vivos y los muertos comienzan a desdibujarse. Las consecuencias de sus actos se revelan en una danza macabra, donde cada nombre mencionado en el oscuro archivo podría desatar una maldición que acecha a los incautos. En Villanueva del Lirio, el conocimiento tiene un precio, y el viaje hacia lo desconocido puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. Un susurro en la bruma. Introducción. Un susurro en la bruma ***. En un recóndito pueblo de la Andalucía profunda, donde el eco de los lamentos se entrelaza con el aroma del azahar, se erguía una antigua biblioteca olvidada, un archivo que susurraba secretos a aquellos audaces o imprudentes lo suficiente como para cruzar sus puertas. Se decía que, entre sus estanterías cubiertas de polvo, se encontraban los nombres de los espíritus errantes, almas en pena atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un legado de magia oscura que había sido sellado por generaciones. La leyenda hablaba de un antiguo conjuro que podía invocar a estas almas, pero a un precio aterrador: la vida de quien osara hacerlo. Con la llegada de la Semana Santa, el pueblo se sumía en un fervor religioso y en un aire de expectación. Las calles se vestían de luto y color, las procesiones avanzaban como sombras danzantes al compás del flamenco, y los ancianos murmuraban advertencias sobre las noches en que los espíritus se volvían más inquietos. No obstante, la curiosidad de los jóvenes, alimentada por las historias de brujas y supersticiones, se convirtió en una trampa mortal. Rocío, una joven del pueblo, se sintió atraída por el misterio del archivo. Desde pequeña había escuchado historias sobre un espíritu llamado La Llora, una mujer que lloraba por sus hijos perdidos, condenada a vagar eternamente. La noche en que decidió aventurarse en la biblioteca, la niebla se espesó, y un frío sobrenatural envolvió su ser. Armada con un antiguo amuleto de su abuela, que había sido una reconocida curandera, Rocío se sumergió en los textos polvorientos, buscando respuestas y el nombre que podría liberar a La Llora. Pero la tinta que manchaba las páginas parecía cobrar vida, revelando no solo los nombres de los espíritus, sino también la oscura verdad que los ataba. Cada nombre pronunciado era un eco en la niebla, un susurro que traía consigo el peso de las almas atrapadas, y Rocío pronto se dio cuenta de que desatar esos secretos podría tener consecuencias fatídicas. En un mundo donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como el velo de la bruma, la curiosidad podría convertirse en su perdición. La antigua magia, así como las viejas leyendas, aguardaba su momento para reclamar lo que le pertenecía. Mientras Rocío se adentraba más en el laberinto de libros polvorientos, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, como si las sombras de aquellos que habían sido nombrados en la antigua biblioteca la rodearan. Cada página que pasaba resonaba con susurros de advertencia, recordándole que el conocimiento podía ser tanto una bendición como una maldición. La leyenda de La Llora pesaba sobre ella, un eco de dolor y desesperación que la impulsaba a seguir buscando, a pesar de la creciente inquietud en su corazón. Las luces de la Semana Santa titilaban afuera, iluminando el pueblo con un brillo casi etéreo, mientras que el sonido del flamenco se entrelazaba con el lamento de los espíritus. El ritual que Rocío estaba a punto de desatar no solo podría liberar a La Llora, sino también abrir las puertas a un mundo que había permanecido sellado por siglos. Un mundo donde las almas perdidas vagan, esperando ser nombradas, y donde cada nombre tiene un precio. Al final, Rocío se dio cuenta de que la curiosidad juvenil, aunque poderosa, estaba en el umbral de lo prohibido. El destino de La Llora y su propia existencia pendían de un hilo, y en ese instante, comprendió que algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos, resguardados por el tiempo y la oscuridad. Descubrimiento y leyendas. ***, el archivo oculto.
Descubrimiento y leyendas ***. La noche en que Clara, una joven bibliotecaria con el alma inquieta, decidió adentrarse en la oscura biblioteca del pueblo, la luna era un testigo silente. Las sombras danzaban con la tenue luz de su linterna, y un aire de misterio envolvía cada rincón. Había oído murmullos sobre un archivo oculto, un lugar donde los susurros de los espíritus errantes se entrelazaban con los secretos del pasado. La leyenda hablaba de un grimorio antiguo, que contenía los nombres de aquellos que habían vagado por el mundo de los vivos y los muertos, condenados a buscar la redención o, en su defecto, a arrastrar consigo a los incautos que osaran invocarles. Con cada paso que daba, el crujir de las tablas del suelo resonaba en su mente como un canto de advertencia. Las viejas estanterías estaban llenas de volúmenes polvorientos, pero lo que buscaba era algo más que libros. Anhelaba descubrir la verdad detrás de las leyendas que su abuela le había contado en noches de tormenta. Se decía que aquellos que leían los nombres del archivo oculto podían comunicarse con las almas perdidas, pero a un precio aterrador. El costo era el sacrificio de una parte de su propia esencia. Finalmente, Clara encontró una puerta desgastada, oculta tras un manto de telarañas. Al abrirla, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación se iluminó con una luz sobrenatural. En el centro, sobre un altar de piedra, reposaba el grimorio. Sus páginas estaban amarillentas, y los nombres que contenía parecían vibrar con vida propia. Sin pensarlo, se acercó y comenzó a leer en voz baja. Cada sílaba pronunciada era un hilo que tejía un vínculo entre el mundo físico y el de los espíritus. De repente, el aire se volvió denso, y una risa escalofriante resonó en los rincones oscuros. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Las leyendas hablaban de los duendes de la bruma, espíritus que protegían el archivo y que no tomaban a la ligera la intrusión a su dominio. Mientras los nombres se deslizaban de sus labios, visiones de almas en pena empezaron a aparecer. Sombras que danzaban con un ritmo tan antiguo como el flamenco, atrapadas entre el deseo de ser liberadas y el miedo a la eternidad. Fue en ese momento que comprendió el verdadero significado de su descubrimiento. No solo había desenterrado los nombres de los errantes, sino que había abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente. Con cada palabra, el precio se hacía evidente. Algo dentro de ella comenzaba a desvanecerse. Las leyendas no eran meras historias, sino advertencias de un mundo donde los vivos y los muertos cohabitan en un delicado equilibrio. Ahora, Clara debía decidir: continuar con su búsqueda de conocimiento o cerrar el libro y escapar antes de que la bruma reclamara su alma. En la penumbra de la antigua biblioteca, Rocío y Clara se encontraron en un laberinto de sombras y susurros, donde cada página revelaba un misterio y cada nombre era un eco de almas perdidas. La música flamenca, cargada de lamentos, resonaba en sus corazones, recordándoles que el pasado nunca se desvanece, sino que se aferra con garras invisibles. Mientras Rocío se adentraba en la historia de la Llora, la madre que llora por sus hijos, Clara sintió que su propia esencia se desvanecía, como si cada palabra le robara un fragmento de su alma. El aire se volvía más denso, y las luces parpadeaban, como si los espíritus despertaran de su letargo, ansiosos por ser escuchados. Ambas mujeres comprendieron que el conocimiento no es un regalo, sino una maldición disfrazada. Al abrir la puerta a lo desconocido, desataron fuerzas que no podían controlar. La línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba, dejando un rastro de inquietud y desesperación. En un susurro, el viento llevó sus destinos entrelazados hacia un abismo, recordándoles que algunos secretos deberían permanecer enterrados, y que cada elección conlleva un precio que no todas pueden pagar. Ecos de lo sobrenatural. La aldea remota. Ecos de lo sobrenatural. En lo profundo de la sierra de Grazalema, donde los ecos del pasado susurran entre las piedras y el viento lleva consigo las leyendas de antaño, se encontraba una aldea olvidada por el tiempo. Sus habitantes, guardianes de secretos ancestrales, temían a la luna llena, pues era en esas noches cuando los espíritus errantes se manifestaban, reclamando lo que una vez fue suyo. La tradición hablaba de un archivo oculto, un grimorio que contenía los nombres de aquellos que habían vagado entre los vivos y los muertos, atrapados en un ciclo eterno de desasosiego. Clara, la joven bibliotecaria, había oído rumores sobre este archivo en sus charlas con los ancianos del pueblo. Ellos hablaban con respeto y temor de los caminantes, almas perdidas que, en su búsqueda de justicia o venganza, podían llevar consigo a los incautos que se atrevieran a invocar sus nombres. Durante la Semana Santa, cuando las procesiones de penitentes recorrían las calles, el aire se cargaba de una energía densa, y la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se tornaba más delgada. Una noche, impulsada por su curiosidad y el deseo de desentrañar la verdad,
Clara descendió a la biblioteca subterránea. Allí, entre estanterías polvorientas y pergaminos desgastados, encontró un libro encadenado, su cubierta adornada con símbolos arcanos. Al abrirlo, un susurro helado la envolvió, revelando los nombres de los espíritus atrapados y una advertencia. Conocer sus nombres es un riesgo, pues los muertos no olvidan y siempre buscan un precio a su liberación. A medida que Clara comenzaba a transcribir los nombres, una sombra oscura se cernía sobre la aldea. Los ecos de lo sobrenatural resonaban en cada rincón, y la atmósfera se tornaba opresiva. Las leyendas cobraban vida, y el flamenco, que solía ser un canto de alegría, se convertía en un lamento de almas en pena. Clara, sin darse cuenta, había abierto una puerta que jamás debió ser tocada, y cada nombre que pronunciaba traía consigo un costo que la aldea no estaba preparada para pagar. En el corazón de Andalucía, donde el eco de las tradiciones se entrelaza con el susurro de los espíritus, Rocío y Clara se enfrentan a un dilema tan antiguo como la tierra misma. La búsqueda de la Llora y los secretos ocultos en la biblioteca ancestral se convierte en un viaje que trasciende lo físico, adentrándose en un reino donde las sombras danzan al compás de un lamento flamenco. Cada nombre pronunciado es un hilo que las une a un destino incierto, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. Mientras la Semana Santa se acerca, la atmósfera se carga de una tensión palpable, como si el viento mismo tuviera algo que susurrar. Las leyendas que antes parecían simples historias de ancianos ahora cobran vida, revelando no solo la grandeza de la curiosidad, sino también el precio devastador que conlleva. Rocío y Clara deben elegir entre el conocimiento y la salvación, entre la luz que prometen sus sueños y la oscuridad que acecha en cada rincón de su búsqueda. Al final, comprenden que algunas verdades están destinadas a permanecer en el silencio, y que el verdadero terror no radica en lo desconocido, sino en lo que descubrimos al intentar desentrañarlo. Nombres y destinos en el viento. En el corazón de la aldea remota, un antiguo archivo polvoriento se ocultaba tras las sombras de la iglesia. Su puerta crujiente susurraba secretos de un tiempo olvidado. Los aldeanos, temerosos de lo que pudieran descubrir, evitaban acercarse a aquel lugar, donde las velas ardían con una luz débil, como si los espíritus de los ancestros estuvieran atrapados entre las páginas amarillentas. Un día, María, una joven intrépida con un anhelo de desvelar los misterios de su linaje, decidió aventurarse en la oscuridad del archivo. Con cada hoja que pasaba, nombres antiguos comenzaron a revelarse, los de aquellos que habían vagado por los senderos de la aldea, almas perdidas que habían sido condenadas a errar por la eternidad. Sin embargo, al pronunciar los nombres en voz alta, un escalofrío recorrió su espalda. Las leyendas hablaban de un precio mortal por perturbar el descanso de los muertos, y María comenzó a sentir la presencia de miradas invisibles que la seguían. Una noche, durante la celebración de Semana Santa, mientras los tambores resonaban y el aroma de la cera se entrelazaba con el canto de los saetas, los espíritus convocados por su curiosidad comenzaron a manifestarse. Con su danza etérea, los flamencos espectrales danzaban entre las sombras, narrando historias de traiciones y promesas rotas. María comprendió que cada nombre que había pronunciado era un hilo que conectaba su vida con un destino trágico, y la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba. La aldea, bajo la influencia de su intrusión, comenzó a sufrir extraños fenómenos. Sombras alargadas que se movían sin dueño y susurros que llevaban consigo advertencias ancestrales. Al final, María se vio atrapada en un juego oscuro, donde cada decisión podría costarle no solo su vida, sino también el alma de aquellos que amaba. La búsqueda de los nombres se tornó en una maldición, recordándole que algunos secretos están mejor guardados en el silencio del viento. En las profundidades de la noche andaluza, Rocío y Clara se encontraron al borde de un abismo de secretos inconfesables. La biblioteca, ahora un laberinto de sombras, susurraba con las voces de aquellos que habían cruzado al otro lado, recordándoles que la curiosidad a menudo lleva a caminos oscuros. La figura de la Llora se cernía sobre ellas como un manto de luto, reflejando el dolor y la pérdida que cada nombre en el grimorio representaba. Con cada palabra pronunciada, la esencia de Clara se desvanecía, como el eco de un cantejondo que se pierde en la lejanía. Rocío, sintiendo el frío aliento de lo desconocido, comprendió que el conocimiento debía ser manejado con reverencia y temor. Las tradiciones de su pueblo, cargadas de supersticiones y rituales ancestrales, se alzaban como guardianes de verdades que debían permanecer ocultas. Cuando el amanecer rompió el hechizo de la noche, ambas se enfrentaron a la irrevocabilidad de sus elecciones. En su corazón, llevaban la certeza de que algunas puertas no deben abrirse. Así, con un último susurro de flamenco resonando en el aire, decidieron sellar el grimorio, dejando las almas vagantes en su eterno descanso,
y prometiendo nunca más desafiar el delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, rituales y creencias ancestrales. La danza de los flamencos. Rituales y creencias ancestrales. En la penumbra de la aldea remota, los ecos de la historia resonaban entre los muros de la iglesia. Los aldeanos murmuraban sobre una antigua danza que se realizaba cada primavera, cuando la luna llena iluminaba el cielo andaluz. Era un ritual secreto, conocido solo por aquellos que aún recordaban las viejas historias de los flamencos, seres espirituales que, según se decía, guiaban a las almas perdidas hacia el más allá. La leyenda hablaba de un precio que debía pagarse, un sacrificio que mantenía el equilibrio entre los vivos y los muertos. La noche de la danza, las mujeres del pueblo vestían trajes de colores brillantes, sus faldas girando como copas de vino derramándose. Con cada paso, evocaban a los espíritus que habitaban en los márgenes de su realidad. El sonido de las castañuelas resonaba en el aire, mezclándose con la melodía de guitarras que contaban historias de amor y desamor, de almas que vagaban sin rumbo. Era en ese instante mágico que los flamencos aparecían, danzando entre las sombras, sus cuerpos etéreos reflejando la luz de la luna. Sin embargo, había un oscuro secreto en el corazón de la aldea. Aquellos que se atrevían a invocar a los flamencos sin el respeto debido, sin comprender el coste de su curiosidad, se encontraban atrapados entre mundos. Sus nombres, grabados en los antiguos registros del archivo oculto, revelaban las tragedias de los que habían intentado desafiar las leyes del más allá. La leyenda decía que quienes danzaban con los flamencos podrían obtener visiones, pero a un precio aterrador: la pérdida de un ser querido. Una noche, impulsada por su deseo de descubrir los secretos del pasado, una joven aldeana llamada Lucía se adentró en el archivo. Allí, entre polvo y telarañas, encontró los nombres de aquellos que habían bailado y sufrido. Sin prever las consecuencias, decidió invocar a los flamencos, creyendo que podría controlar el destino de su propia vida. Pero al hacerlo, desató una cadena de eventos que amenazó con consumir su alma y arrastrar a su familia hacia la oscuridad. La danza de los flamencos se convirtió en una advertencia, un recordatorio escalofriante de que el mundo espiritual no debía ser invocado a la ligera. En la aldea, los ecos de la música seguían resonando, pero con cada nota, un nuevo espíritu se unía a la danza, haciendo que la línea entre los vivos y los muertos se desdibujara cada vez más. La noche se tornó eterna, y el precio de la curiosidad se convirtió en una maldición que perduraría por generaciones. En la penumbra de la biblioteca antigua, Rocío y Clara se encontraron atrapadas entre el deseo de descubrir la verdad y el temor a desatar las fuerzas que habían permanecido dormidas durante siglos. La música flamenca resonaba en el aire, como un eco de las almas perdidas que danzaban en la frontera del mundo de los vivos. Cada nota era un recordatorio de que sus acciones podían tener consecuencias devastadoras. La sed de conocimiento a veces se convierte en un veneno. Mientras las sombras se alargaban y la noche se adensaba, las dos mujeres comprendieron que habían despertado a los caminantes, y que su curiosidad había abierto un portal que no podían cerrar. La figura de la Llora se materializó entre ellas, su lamento llenando el aire con una tristeza infinita. La búsqueda de justicia y redención se entrelazaba con el riesgo de ser devoradas por el mismo misterio que las atraía. En esa encrucijada, Rocío y Clara se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. En su afán por entender, habían desatado una tormenta de antiguas maldiciones, donde los límites entre el amor y la venganza se desdibujaban. La noche de Semana Santa, con su aura sagrada, se convirtió en su juicio final, y el precio a pagar por sus secretos se cernía sobre ellas como una sombra implacable. Un vínculo entre mundos. La Semana Santa. Un vínculo entre mundos. En la aldea de San Esteban, donde las sombras se alargaban al caer la tarde, los ecos de la Semana Santa reverberaban con una intensidad casi palpable. Las calles empedradas estaban adornadas con altares improvisados, y el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia de las flores de azahar. Sin embargo, en el corazón de esta celebración religiosa, un antiguo secreto aguardaba su momento para ser revelado. Una noche, mientras los aldeanos se preparaban para la procesión, Clara, una joven apasionada por las leyendas de su pueblo, decidió explorar el viejo archivo de la iglesia. Allí, entre polvorientos manuscritos y pergaminos desgastados, encontró un diario que pertenecía a un sacerdote que había vivido siglos atrás. Las páginas estaban llenas de nombres y relatos de espíritus errantes que habían vagado por la aldea, buscando redención o venganza. La curiosidad de Clara la llevó a descubrir una conexión entre esos nombres y la danza de los flamencos que adornaba las tradiciones locales. Poco sabía ella que al pronunciar los nombres escritos en el diario, estaba abriendo una puerta hacia un mundo que debería haber permanecido sellado. Los espíritus, atrapados entre el tiempo y el espacio,
Comenzaron a manifestarse, susurros helados llenando la atmósfera. Clara, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación, se dio cuenta de que había desatado una antigua maldición. Aquellos que invocaban a los espíritus debían pagar un precio, y el costo era más alto de lo que jamás habría imaginado. A medida que la Semana Santa avanzaba, los habitantes de San Esteban empezaron a notar cambios inquietantes. Las sombras se alargaban de manera antinatural, y los flamencos, en su danza etérea, parecían moverse con una desesperación inusitada. Clara intentó revertir lo que había hecho, buscando desesperadamente la ayuda de la anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos en brujería y supersticiones. Pero la anciana solo pudo advertirle sobre la delgada línea que separa a los vivos de los muertos y las terribles consecuencias de cruzarla. Con cada día que pasaba, la aldea se sumía en una atmósfera de terror y desesperación. Clara comprendió que la Semana Santa no solo era un vínculo entre la vida y la muerte, sino también un recordatorio de que la curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. En su intento de hacer las paces con el mundo espiritual, se vio atrapada en una danza macabra, donde los flamencos no solo eran un símbolo de belleza, sino también heraldos de lo desconocido. La noche de la última procesión se acercaba, y con ella, el desenlace de su trágica historia. En la penumbra de la biblioteca olvidada, Rocío y Clara se encontraron atrapadas entre susurros de un pasado que nunca debería haber sido desenterrado. Las páginas amarillentas, escritas con tinta de secretos y dolor, revelaron no solo los nombres de las almas errantes, sino también el precio que debían pagar por su curiosidad. La atmósfera, cargada de la fragancia del incienso y el eco lejano del flamenco, se convirtió en un laberinto de sombras donde cada paso resonaba con los lamentos de la llora y los caminos de los caminantes. La Semana Santa, con su fervor y devoción, ahora parecía un espectáculo macabro, un telón de fondo para los rituales que se desarrollaban en el corazón del pueblo. Mientras las velas parpadeaban, Rocío y Clara comprendieron que habían cruzado una frontera que no tenía retorno. Las leyendas que habían escuchado en su infancia se materializaban ante sus ojos, transformándose en una realidad aterradora. Con cada decisión, el velo entre lo vivo y lo muerto se desgastaba, y las consecuencias de su búsqueda de verdad se cernían como nubes de tormenta. La noche se cernía sobre Andalucía, y con ella, la certeza de que algunos secretos debían permanecer en la oscuridad, sellados por el tiempo y la advertencia de aquellos que habían caminado antes. Así, las dos mujeres se adentraron en lo desconocido, conscientes de que el verdadero horror podría estar aún por venir. Consecuencias de la curiosidad. *** El costo mortal. Consecuencias de la curiosidad ***. En la aldea de San Esteban, donde las sombras se alargaban al caer la tarde, los ecos de la Semana Santa reverberaban con una intensidad casi palpable. Las campanas de la iglesia sonaban, marcando el inicio de un ritual que había perdurado a lo largo de los siglos, un canto a la muerte y a la resurrección que mantenía a los vivos en contacto con los espíritus errantes de aquellos que habían partido. Sin embargo, no todos los espíritus deseaban ser recordados. Algunos anhelaban el olvido, y otros, más oscuros, buscaban venganza. Una tarde, mientras la brisa suave acariciaba los olivos, Clara, una joven curiosa y aventurera, se encontró con un antiguo archivo escondido en la biblioteca del pueblo. Entre polvo y telarañas, halló un libro encuadernado en piel. Sus páginas amarillentas contenían los nombres de aquellos que, según decía, nunca habían encontrado la paz. Eran almas errantes que vagaban por las calles empedradas de San Esteban, atrapadas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Sin pensarlo dos veces, Clara decidió que debía desvelar el misterio que rodeaba a esos nombres, impulsada por una curiosidad que la empujaba a desafiar las advertencias de las ancianas del pueblo, quienes susurraban sobre las consecuencias fatales de tal atrevimiento. Cada nombre en el libro venía acompañado de una historia, y a medida que Clara leía, sentía como una fuerza oscura comenzaba a rodearla. Los espíritus, en su deseo de ser recordados, comenzaron a manifestarse, apareciendo en las sombras danzantes de las velas durante las procesiones de Semana Santa. Voces susurrantes la llamaban en la noche, evocando el lamento de quienes habían sido olvidados. Su curiosidad la llevó a realizar rituales prohibidos, invocando a aquellos que habían partido, buscando respuestas que debían permanecer selladas. Las noches se tornaron más inquietantes. Clara escuchaba el constante eco de los pasos de los espíritus que la seguían, y la vida en el pueblo se oscurecía a su alrededor. La gente comenzó a murmurar sobre su locura, y las supersticiones que habían sido parte de la cultura local emergieron con fuerza. No te acerques a la tumba de la anciana Dolores, advertían, su espíritu busca venganza, pero Clara, cegada por el deseo de comprender,
ignoró las advertencias y se adentró en el cementerio, donde las lápidas parecían susurrar secretos de un pasado olvidado. El costo de su curiosidad fue inminente. Una noche, mientras intentaba desentrañar el último secreto del archivo, el aire se tornó helado y las sombras se agolparon a su alrededor. Una presencia oscura se materializó, revelando el rostro de un antiguo espíritu que había sido llamado por su imprudencia. En un instante, Clara comprendió que había cruzado una frontera que no debía ser tocada, una línea fina entre lo viviente y lo muerto. Con cada palabra que pronunciaba, el precio de su curiosidad se manifestaba en su propia existencia, y en ese momento, se dio cuenta de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, por el bien de todos, y que la curiosidad, aunque tentadora, puede llevar a consecuencias mortales. En el susurro de la noche andaluza, donde el eco de los pasos de los muertos se mezcla con el lamento del viento, Rocío y Clara se enfrentan a la realidad de su curiosidad desmedida. La biblioteca oscura, con sus volúmenes polvorientos y secretos olvidados, se ha convertido en una prisión de sombras que amenaza con devorarlas. Cada nombre pronunciado es un hilo que rasga el velo entre los mundos, liberando a los espíritus errantes que anhelan ser escuchados, pero a un precio aterrador. Mientras los sones del flamenco resuenan en la lejanía, los ancianos del pueblo se agrupan, murmurando con temor sobre las advertencias antiguas. Lo que se conoce, se paga, la Semana Santa, un tiempo de reflexión y sacrificio, se convierte en un escenario de terror inminente, donde las almas perdidas buscan venganza y redención. En su búsqueda de la verdad, las jóvenes han despertado fuerzas que no comprenden, y la delgada línea que separa a los vivos de los muertos se desvanece. Así, en el silencio que sigue al último susurro, Rocío y Clara se dan cuenta de que no hay vuelta atrás. La sabiduría adquirida se torna en maldición, y las leyendas que una vez fueron simples cuentos se transforman en su propia realidad aterradora. La noche se cierne sobre el pueblo, recordando a todos que hay secretos que deben permanecer sellados en la oscuridad. La frontera entre lo vivo y lo muerto. En el corazón de la aldea de San Esteban, un antiguo archivo escondido aguardaba en la penumbra, custodiado por el tiempo y el olvido. Aquel lugar, bañado por la luz temblorosa de las velas, contenía los nombres de los espíritus errantes que habían cruzado la delgada línea entre lo tangible y lo espectral. Aquellos que se atrevían a descifrar sus secretos lo hacían con un precio mortal, un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Las leyendas hablaban de un libro maldito, un grimorio que contenía las almas de aquellos que, en su curiosidad desmedida, habían perturbado el descanso eterno. Se decía que durante la Semana Santa, cuando el velo entre los mundos se tornaba más frágil, los flamencos de los muertos danzaban en los rincones oscuros de la aldea, recordando a los vivos que el pasado nunca se olvida. Una noche, atraído por un impulso inexplicable, Javier, un joven de espíritu inquieto, se adentró en el archivo. Sus manos temblorosas tocaron el polvo de las páginas amarillentas, mientras sus ojos se posaban en los nombres de aquellos que habían desaparecido, los que habían cruzado al otro lado buscando respuestas. Pero cada nombre le susurraba advertencias. La curiosidad es un veneno, y el conocimiento, un arma de doble filo. Al salir, la atmósfera había cambiado. La brisa nocturna parecía cargar con susurros de advertencia. El eco de una guitarra flamenca resonó a lo lejos, pero no era un canto de alegría, sino un lamento de almas perdidas. Javier comprendió que había desatado fuerzas que no podía controlar, y que la frontera entre lo vivo y lo muerto era más delgada de lo que jamás había imaginado. Su curiosidad lo había conducido a un destino ineludible: convertirse en uno de los nombres en el archivo, un espíritu errante atrapado en la trama de su propia historia. En el silencio sepulcral de la biblioteca antigua, Rocío y Clara comprendieron que cada palabra pronunciada resonaba en un eco que iba más allá de las paredes de piedra. Las leyendas susurraban en el aire, tejiendo un velo entre lo tangible y lo etéreo. La búsqueda de la Llora se tornó en una danza macabra, donde cada paso hacia el conocimiento acercaba a las dos jóvenes a un abismo insondable. Las páginas amarillentas de los libros, cargadas de nombres olvidados, parecían cobrar vida, susurrando secretos en un idioma antiguo, lleno de promesas y maldiciones. A medida que sus almas se entrelazaban con las sombras, un frío ancestral las envolvía, como si los propios espíritus de Andalucía las observaran con ojos vacíos, esperando un sacrificio. La Semana Santa, con su esplendor y su oscuridad, se convirtió en un telón de fondo para un ritual no deseado. Las luces de las velas temblaban, reflejando la lucha interna de Rocío y Clara, atrapadas entre la curiosidad y el terror. En ese instante, aprendieron que conocer los secretos de los muertos era un precio que no todas podían permitirse. La magia antigua, con su seducción, había sellado su destino,
recordándoles que en el límite entre la vida y la muerte, el conocimiento es tanto un regalo como una condena.